Bueno, decíamos justamente que dentro de los determinantes de la oferta, sí, estaba la incidencia, bueno, además del precio, también el tema de los factores productivos, ¿no? Y ahí hablamos del tema de los costos de producción, ¿no? Que en la medida, bueno, que los costos de producción aumenten, ahí la cantidad que se ofrece, bueno, dentro del mercado va a ser menor, y si los costos de producción, bueno, se logran disminuir, ahí la oferta aumentaría dentro del mercado. Y eso provocaría, bueno, un desplazamiento, ¿no? De la curva de oferta, ¿sí? Lo mismo pasa, bueno, con la tecnología, en el caso que es un avance tecnológico, que permitiría, bueno, producir una mayor cantidad, o con el número de oferentes. Si hay más oferentes, hay más productores, crecería la oferta, y en el caso de que haya menos, bueno, va a disminuir la oferta. Cualquiera de esos tres factores, tanto el precio, los factores productivos, como la tecnología o el número de oferentes, lo que hace es que la curva no de oferta se desplace, ¿tá? Porque la tabla, bueno, de datos original, con las cantidades ofrecidas, cambiaría para cada precio y eso hace que la curva se desplace. A diferencia de cuando, bueno, se produce un cambio en el precio del bien, ¿tá? Si lo que cambia es el precio del bien, ahí no va a haber un desplazamiento de la curva, sino que lo que va a haber es un movimiento de un punto hacia otro de la curva, ¿tá? Si yo dijera, bueno, que el precio pasa en algún momento, bueno, de 1 a 4, lo que estarían cambiando serían las cantidades. En lugar de ofrecer 5, ofrecería 20. Y me trasladaría, bueno, de un punto de la curva justamente hacia otro punto. Ahí hablamos de un movimiento a lo largo de la curva de oferta que ya tenemos reflejada, ¿tá? Pero bueno, si cambian otros factores determinantes de la oferta, como los que recién mencionamos, ahí lo que cambiarían serían, bueno, las cantidades que se ofrecen dentro del mercado. Y ahí sí, eso provoca, ¿no?, un desplazamiento de la curva. Y ahí la curva, bueno, se puede ir hacia la derecha, se aumenta la oferta, o hacia la izquierda si disminuye la oferta, ¿tá? Eso ténganlo en cuenta para el cuestionario. Si yo lo que les digo es que cambia el precio del bien, ahí me muevo de un punto al otro en la misma curva de oferta que ya tengo reflejada. Si cambia otro factor diferente del precio, ¿sí? Si me cambian los costos de producción o cambia el número de productores o hay un avance tecnológico, ahí estamos hablando de que va a haber un desplazamiento de la curva, ¿no?, para los diferentes precios, ¿sí? Aumentando o disminuyendo la oferta, dependiendo de lo que suceda. ¿Ah? Pero cambios en el precio no, porque ya lo veo reflejado en la tabla de datos. Y ahí me cambian, bueno, las cantidades que ofrezco dentro del mercado. ¿Sí? Bien. Después, si vamos con la demanda, bueno, habíamos dicho, bueno, que ahí veíamos, bueno, la cantidad de bienes o servicios que una familia, o que, bueno, las familias, si hablamos de todo el mercado, van a comprar, ¿tá?, en ese mismo periodo de tiempo, bueno, y para los diferentes precios del bien, ¿no? Allí también vimos, bueno, la relación entre el precio y la cantidad demandada, viendo que lo que sucede es inverso, ¿no? A medida que aumenta el precio, ahí se reduce, ¿no?, la cantidad que se ofrece dentro de el mercado. De ahí que la curva, bueno, tenga una pendiente negativa, ¿tá? A mayores precios, menores van a ser las cantidades demandadas dentro de mercado. Y del mismo modo, mencionamos, bueno, la ley de demanda, que cuando, bueno, el precio aumenta, disminuye la cantidad demandada, o viceversa, ¿no? Si el precio baja, disminuye, va a aumentar la cantidad que se demande dentro del mercado. También señalamos, bueno, otros determinantes diferentes del precio del bien, como son, bueno, los cambios en el precio de otro bien, los cambios en el ingreso y los cambios, bueno, en los gustos o modas, lo que serían las preferencias que tenga el consumidor, ¿tá?, como diferentes, bueno, factores que también inciden en la oferta y que también van a hacer que la curva acá se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿tá? De ahí, bueno, el color diferenciado, ¿no?, entre lo que es el precio de mercado del bien y el resto. Si cambia el precio del bien, como decíamos en la oferta, me muevo de un punto al otro dentro de lo que es la misma curva de oferta. En cambio, si se alteran los otros factores, ahí va a haber ya un desplazamiento de la curva, porque las cantidades que se ofrecen para cada precio irían cambiando. Y allí habíamos mencionado, bueno, que si cambiaba el precio de otro bien, podíamos clasificar a los bienes en sustitutos complementarios e independientes. Cuando hablamos de bienes sustitutos, Y viene a ser cuando un bien es parecido al otro, digamos. bien, o sea que, y si el precio de uno de ellos sube, ¿qué podría hacer yo como consumidor?
y consumir el otro. consumir el otro. ¿Tá? Y eso Fruto, hace que claro. se alteren justamente la demanda en un caso justamente y en el otro, ¿no? O sea, ahí, Claro, bueno, no me acuerdo si fue en el video que vi que ponen de ejemplo la miel y la mermelada, una cosa así, digo, sí, que la gente cambia un bien por otro, un sustituto. exacto. ¿Tá? Y al cambiar un bien justamente por el otro, lo que va a hacer, bueno, el impacto que va a tener es que va a aumentar, ¿no? La cantidad demandada del otro para los diferentes precios. O sea, que aumentaría la demanda de ese bien justamente que es este sustituto. Bien. En el caso de los bienes complementarios, Y el bien complementario también, digamos, va a depender si sube la demanda o no del otro bien. ¿cuándo hablamos de bienes complementarios? El Cuando se ejemplo, conju- cuando- perdón, cuando se habla, consumen habla, juntos. Hernán, habla. Ahí está, cuando se consumen juntos. Ahí Entonces, va. Ejemplo, pan con manteca, café con leche. bien, Claro, sí, habíamos hablado de eso, ahí va. se aumenta el precio de uno, entonces, ¿qué va a pasar con la demanda del otro? Va a bajar. Va a bajar. ¿Tá? En ese caso, lo que sucede con los complementarios es que la demanda del otro bien, en la medida que suba el precio, ¿tá? Va a bajar. ¿Tá? A diferencia del sustituto, que la demanda va a crecer. ¿Tá? Eso es lo importante tomar en cuenta acá. ¿Tá? Claro. Cuando cambie el precio de ese bien, ¿sí? Tengo que ver, bueno, si son sustitutos o son complementarios. En el caso de sustitutos, en la medida que aumente el precio de uno de ellos, va a impactar en un aumento en la demanda del otro. Y en el caso del complementario, si sube el precio de uno de ellos, ahí va a disminuir justamente la demanda del otro. Y después, bueno, en el caso que sean independientes, no hay un vínculo justamente, no hay relación entre ambos bienes, y por lo tanto ahí cambios en el precio de uno no van a incidir en la demanda del otro bien. ¿Bien? Eh, ¿tá? Yo también, en el cuestionario, bueno, puede haber alguna pregunta vinculada a esto, ¿no? Que les diga, bueno, hay un bien sustituto o un bien complementario, y bueno, ¿qué pasa ante el aumento del precio de uno? ¿Tá? Lo que tengo que tomar en cuenta es eso, ¿no? Que en el caso sustituto va a disminuir la demanda, y en el caso, perdón, va a aumentar la demanda, y en el caso del complementario va a disminuir, ¿sí? La demanda. Lo otro que vimos fue que, bueno, ante cambios en el ingreso, ahí podía aumentar o disminuir la demanda, que dependía de cómo era el bien, si era un bien normal o era un bien inferior. ¿Cuándo hablamos de un bien normal? Cuando es un bien digamos, de consumo necesario, vendría a ser el bien normal, es como un bien primario, vendría a Ah, pero ser. vinculándolo con el ingreso, porque acá la idea es vincularlo con el ingreso. Es decir, si mi ingreso aumenta, ¿qué se supone que yo voy a hacer? ¿Consumir más o menos? No, no, consumís más de Voy ese a bien, consumir más. ¿Tá? O o sea, de la más. canasta de bienes que yo vengo consumiendo, podría, bueno, de alguno de ellos, consumir una mayor cantidad. ¿Tá? Entonces, si yo lo que hago es consumir más de ese bien, ahí hablamos y decimos que el bien justamente es normal. ¿Tá? Pero podría pasar que ante el aumento en el ingreso, uno dejara de consumir ese bien, porque capaz que opta por otro de mejor calidad, ¿sí? Sí. Y en ese caso diríamos que el bien es inferior, porque el ingreso, el aumento en el ingreso, hace que la demanda de ese bien, en lugar de aumentar, Claro, disminuya. baje, seguro. Va a bajar la demanda. Entonces, el bien Sí. normal es cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda de ese bien. Y el bien inferior, cuando ante el aumento del ingreso, lo que sucede es lo contrario. Hay una disminución de la demanda. ¿Bien? Bueno, y después los gustos y preferencias, ¿sí? Que uno tenga también, bueno, inciden, ¿no? En la demanda, y en el caso de que el bien, bueno, se ponga de moda, la demanda justamente estaría aumentando para ese bien. ¿No? Lo mismo acá recuerden esto, ¿no? Si cambia el precio, hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda, y en cambio, si se altera otro factor diferente del precio, ahí va a haber un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre que la curva se va hacia la derecha, estaría aumentando la demanda, y si se va hacia la izquierda, ahí va a haber una disminución, ¿no? De la demanda de ese bien. ¿Tá? Al igual que en la oferta. ¿Tá? Derecha aumenta, izquierda va a disminuir. ¿Mm?
Después mencionamos, bueno, el concepto de equilibrio de mercado, ¿no? Cuando, bueno, la cantidad que se ofrece dentro del mercado y la cantidad que se demanda es justamente igual, ¿tá? Y a ese precio en el cual se igualan las cantidades es el que denominamos, ¿no? Precio de equilibrio dentro de ese mercado. ¿Bien? Que gráficamente, ¿no? El equilibrio, bueno, uno lo ve reflejado en el punto de intersección, ¿no? Entre la curva de oferta y la curva de demanda, o bueno, o si tengo una tabla de datos, ¿no? Tendríamos que buscar, bueno, para qué precio las cantidades que se ofrecen se igualan a las cantidades que se demandan. Como en el ejemplo, bueno, que para el precio de 3 la cantidad que se ofrece y se demanda, bueno, está equilibrada ahí en 12 unidades, ¿no? Y habíamos mencionado, bueno, qué sucedía cuando el precio era, bueno, superior o inferior justamente al de equilibrio, ¿tá? Y qué es lo que se espera justamente que suceda, ¿tá? Cuando el precio, bueno, es inferior al de equilibrio, si uno observa allí la tabla, puedo ver que las cantidades que se demandan superan a las cantidades que se ofrecen. Y por lo tanto ahí hablamos de un exceso de demanda dentro del mercado. ¿Bien? Que ese exceso se demanda, bueno, se regula a través de ajustes en los precios. En la medida que hay un exceso de demanda, bueno, la tendencia es a que los precios suban justamente para equiparar allí y por lo tanto se tiende a ese equilibrio de mercado. Y luego vimos que si los precios eran superiores al precio de equilibrio, ahí se produce lo contrario, un exceso de oferta. Las cantidades que se ofrecen están superando las cantidades que se demandan. Bueno, acá en la medida que las empresas, bueno, no podrían colocar, bueno, la producción elaborada, van a tener que, bueno, bajar justamente los precios para, bueno, estimular la demanda y de esa manera, bueno, se tendería, ¿no? A ese equilibrio de 3 con las cantidades ofrecidas y demandadas de 12, ¿no? Es lo que tienen representado allí, ¿no? Las situaciones de desequilibrio, ¿tá? Precios mayores al de equilibrio, exceso de oferta hablamos, precios inferiores, exceso de demanda, ¿tá? Y allí el ajuste es a través de los precios, aumentando el precio o disminuyendo el precio, dependiendo sea uno u otro caso. Bien, habíamos visto, bueno, este ejemplo en realidad, que era el de los caramelos, ¿sí? Donde, bueno, en este caso había que graficar, bueno, el equilibrio de mercado, que habíamos dicho, bueno, que en el precio de 2, ¿sí? Estaba equiparada, bueno, la oferta con la demanda, ahí eran iguales, y ahí estaba el equilibrio de mercado. Ahí ustedes, bueno, tenían el gráfico de la curva de oferta-demanda con ese equilibrio, ¿no? Después, en la segunda parte me decía, bueno, que había en ese mercado, bueno, de caramelos un aumento del precio del azúcar, y habíamos comentado, bueno, que se trata de un componente justamente de producción, por lo tanto estarían aumentando, ¿sí? Los costos de producción de la empresa, de las empresas. Y por lo tanto, ante el aumento del costo de producción, eso va a hacer que para los mismos niveles de precios que antes, las cantidades que se ofrezcan sean justamente menores. El impacto es que la oferta ahí se reduce, ¿sí? Entonces la letra, bueno, me pedía, en la parte 3, ¿no? Que yo desplazara, bueno, la curva correspondiente 100 unidades para cada precio. Habíamos tomado, bueno, lo que es la curva de oferta, o en la tabla, ¿no? De oferta, y le habíamos restado, bueno, 100 a cada unidad para encontrar, bueno, la nueva oferta, o oferta 1, como aparece allí, ¿no? Y una vez que tengo, bueno, esa nueva tabla de oferta, la representamos, bueno, gráficamente, viendo, bueno, ese desplazamiento hacia la izquierda en la medida que se reduce la oferta, ¿tá? Encontrando, bueno, con la curva de demanda que ya traíamos, el nuevo, bueno, equilibrio dentro del mercado, ¿tá? En este caso lo que se observa, bueno, es que al reducirse la oferta, lo que termina sucediendo en el mercado con respecto al equilibrio anterior es que la cantidad no disminuye y el precio en el mercado que termina regiendo, bueno, aumentaría, ¿tá? Acá estamos suponiendo que todos los factores se mantienen constantes y que lo único que cambia es esto, ¿no? Aumentan los costos de producción y se reduce, ¿no? La oferta. Ante eso, subiría el precio y, bueno, bajaría la cantidad que se demanda dentro del mercado. Ese fue el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Acá tengo otro, en realidad otro ejemplo, que también hay que graficar, hay que desplazar la curva, ¿tá? Como les había dicho, bueno, esto
sí va a quedar, bueno, para el segundo semestre, donde ustedes ahí sí van a tener que, bueno, graficar, presentar, bueno, los gráficos y los desplazamientos de las curvas, ¿no? Ahora simplemente, bueno, este cuestionario, este, y nada más en realidad. Ya en el segundo, ahí sí van a graficar. ¿Tá? Acá lo mismo, se pide, bueno, que ustedes identifiquen, bueno, cuál sería el precio, cuál sería la cantidad de equilibrio, que en este caso estaría, ¿no? Acá en 250, ¿no? Donde la cantidad que se demanda se iguala a la cantidad que se ofrece, que serían, bueno, esas 50 unidades. Y la parte 2 me dice, bueno, que explique qué efecto tendría en el mercado, bueno, un aumento en el ingreso de la población. Si sucede eso, ¿cuál sería el impacto? ¿En quién impacta? ¿En la oferta o en la demanda? Si aumenta el ingreso de la población. ¿Es un determinante de la oferta o de la demanda? Y se aumenta el poder adquisitivo de la población, Sí, dijiste, sí, y aumenta la demanda. aumenta la demanda. O sea, es un factor que incide en la demanda. Bien. Eh, Demanda. Hernán, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Están seguros? Y sí, los consumidores van a poder consumir más. Para mí aumenta la demanda. Bueno, pero recuerden que de la canasta de bienes que yo tengo en realidad, quizás no de todos los bienes puedo consumir una mayor cantidad. Quizás es de alguno. O lo otro que decíamos, bueno, capaz que opto por otro bien que sea de mejor calidad y dejo de consumir algunos bienes que venía consumiendo. ¿Ah? O sea, ahí siempre que haya un aumento en el ingreso, lo que tienen que ver es, bueno, si el bien es normal o el bien justamente es inferior, lo que decíamos hace un rato. ¿Ah? Sí, Acá la letra aclara, en el encabezado acá dice, se dan los siguientes datos de un bien normal que se vende en el mercado de competencia perfecta. ¿Ah? O sea que al tratarse de un bien normal, está bien, ¿sí? está bien. El Ah. ingreso va a provocar un aumento de la demanda. ¿Ah? Ah, Pero si dijera, si la letra dijera bien inferior, no ahí, tendría por qué aumentar, claro. exacto, ahí sería lo contrario. ¿Ah? La demanda Ah, de ese bien caería. ¿Ah? claro. No, está bien, está bien. Con el aumento de ingreso vean eso. ¿Cómo es el bien? ¿Es normal o es inferior? ¿Ah? Y si no hacer el supuesto, si en un caso, bueno, no se aclara, bueno, tendría que ser el supuesto, bueno, que si el bien es normal, aumentaría la demanda, y bueno, y si no, si fuera inferior, disminuiría la demanda. A tomar en cuenta eso. ¿Ah? En este caso, bueno, aumentaría la demanda, y bueno, allí lo que me dice es que grafique nuevamente la curva de demanda, desplazando la curva, dice 30 unidades para cada precio. ¿No? O sea que en el ejercicio bueno, había que sumarle a la curva de demanda este, las 30 unidades, ¿sí? Para obtener, bueno, lo que sería la nueva demanda, o como aparece allí, bueno, la demanda 1. ¿No? Que gráficamente lo que uno observaría, ¿no? Es que la curva se desplaza, ¿no? Hacia la derecha. Bien. Derecho. Ante ese aumento en la demanda, lo que termina pasando, bueno, en el mercado, es que el nuevo equilibrio se encuentra en un precio justamente más elevado, un precio mayor con respecto al equilibrio anterior, y también las cantidades transadas serían mayores dentro del mercado. ¿No? Mayor precio y mayor cantidad. Bien. Esto es importante, bueno, determinar justamente si el impacto es sobre la oferta, sobre la demanda, si aumenta o disminuye, y qué pasaría, bueno, con el precio y con la cantidad de equilibrio dentro del mercado. ¿Ah? Van a ver que en alguna de las preguntas, bueno, yo les planteo la situación y la pregunta es, las opciones son justamente si aumenta la demanda o la oferta o disminuye la demanda o la oferta. Pero en otras también les pregunto, bueno, ¿por qué sucede, bueno, con el precio y con la cantidad de equilibrio en esa situación? ¿Tá? Si se aumentan o si disminuyen, ¿tá? Precios y cantidades de equilibrio. ¿Bien? Bueno, y acá les planteo ver 4 situaciones más para ir viendo, bueno, cuál sería el impacto, que son todas diferentes en realidad, para ver una con aumento de oferta, una con disminución de oferta, y lo mismo con la demanda, aumento y disminución. El primer caso, bueno, ahí lo que se plantea es, bueno, que ustedes analicen los diferentes acontecimientos, ¿no? Planteando, bueno, una situación inicial de mercado, ¿tá? Dibujando, bueno,
graficando lo que sería la curva oferta, la curva demanda, marcando un equilibrio, bueno, inicial, y luego, bueno, ver cuál es la curva que se desplazaría, si la de oferta o la demanda, y terminar indicando, bueno, qué sucede con el precio y con la cantidad con respecto al equilibrio anterior. Se aumentan, se disminuyen, qué es lo que estaría pasando. Entonces, el primer caso dice una disminución del precio de la Pepsi sobre el mercado de Coca-Cola. O sea que acá nos estamos parando en el mercado de Coca-Cola. Y el dato que tenemos es que bajó el precio de la Pepsi. ¿Cuál sería el impacto que tendría dentro del mercado de Coca-Cola? Y tendría que bajar la demanda, ¿no? De Coca-Cola. Bien, tendría que bajar, bueno, la demanda de Coca-Cola. Sí, Bien, pero profesor, convengamos que la gente que toma Coca-Cola no la toma por Bueno, precio, la toma por sabor, por gusto. O sea, la claro, Pepsi está, hay está gente que dice que tiene diferente gusto, eso es cierto. claro, eso sí, a ver, esto es subjetivo, está bien, y estoy de acuerdo, ¿sí? Hay que ver ahí las preferencias, bueno, que tiene justamente el consumidor por uno u otro bien, ¿tá? Pero bueno, podríamos decir que, bueno, Pepsi y Coca-Cola, bueno, serían sustitutos uno de otro, Exacto. ¿tá? Podría ser sustituto. Claro, y de ahí que, bueno, ante el aumento del precio de Pepsi, bueno, disminuiría la cantidad justamente demandada de Coca-Cola. Está bien, esto es también subjetivo, depende, bueno, de millones de decisiones, bueno, de consumidores justamente, ¿sí? Y como vos decís, Hernán, por gusto justamente, uno, bueno, prefiere, bueno, Coca-Cola y no toma justamente Pepsi. O sea que por más que el precio baje, se promocione, va a seguir consumiendo Coca-Cola. ¿Bien? con respecto al enunciado que hice acá, una disminución en el precio de Pepsi, en la realidad podría no afectar en nada a la Coca-Cola. Podría, exactamente, podría llegar a no afectar en nada. ¿Tá? Incluso podría hasta llegar a subir, porque si la gente ve que Pepsi incluso vale mucho más barato para tomar una porquería, toma una porquería un poco mejor. Bien, sí, está, es subjetivo, eso es cierto, ¿sí? Pero bueno, tomando en cuenta, bueno, que serían bienes sustitutos, ¿sí? En esa situación, ¿tá? Bajaría ahí, bueno, la demanda de Coca-Cola. ¿Ah? ¿Qué pasaría con el precio y con la cantidad en el mercado de Coca-Cola si baja la demanda? Y ahí razónenlo pensando en el gráfico que ustedes tendrían que plantear, partiendo de un equilibrio. Si ustedes ahora desplazan la curva de demanda hacia la izquierda, De la izquierda hay que desplazarla, claro. ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaría ahí con el precio y con la cantidad? ¿Aumentan o disminuyen? O uno aumenta, otro disminuye. Aumenta el precio de la frutilla, ¿no? No, no, pero seguimos en el primero No, todavía. estábamos con Ah, la Coca-Cola todavía, ¿no? No nos fuimos del primero. Yo lo que dije es, No, bueno, yo tengo una situación de equilibrio inicial, ¿sí? Y ahora estamos diciendo que disminuye la demanda de Coca-Cola. O sea que la curva de demanda se traslada hacia la izquierda. y tendría que bajar. Si traslada a la izquierda, tiene que bajar. Si traslada hacia la izquierda, Tendría que bajar si trasladas tendría hacia que la izquierda. bajar. Bien, Sí, ahí está, ¿sí? Ahí yo les representé, bueno, el gráfico justamente, ¿sí? Donde claro. aparece el desplazamiento, ¿no? De la curva de demanda, esa que dice demanda prima, de prima ahí, hacia justamente la izquierda, y les marqué, ¿no? El nuevo punto de equilibrio con el nuevo precio de equilibrio y la nueva cantidad justamente de equilibrio. ¿Tá? Ante entonces la baja de la demanda, lo que se observa en el mercado es que el precio de equilibrio sería menor, ¿tá? Y la cantidad de equilibrio también justamente sería menor. ¿Bien? ¿Tá? Solamente desplazando, ¿no? La curva de demanda. ¿Tá? Recuerden que acá, bueno, la idea es desplazar una sola de las curvas y ante eso ver, bueno, qué efecto tendría dentro del mercado. ¿Tá? Entonces, lo que les decía, bueno, la pregunta puede ir vinculada por qué curva se desplaza o que me digan, bueno, qué pasa con el precio y con la cantidad de equilibrio. ¿Tá? Entonces, cuando se traslade la demanda hacia la izquierda, cuando baje la demanda, ahí lo que puedo afirmar es que el precio, ¿tá? En el mercado disminuiría y que la cantidad de equilibrio también va a disminuir. Bien, ahora sí pasamos al segundo, a ver, que decía una sequía que afecta a la plantación de frutillas sobre el mercado de frutillas.
Ahí sobre quién impacta, sobre la oferta o sobre la demanda. ¿Quién se ve afectado? No, y la Oferta. oferta, ¿no? La oferta. Bien, ahí la oferta. Bien, ¿qué le pasa a la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Y disminuye Disminuye. la oferta, hay menor Bien, oferta. ahí está. Ahí va a haber una menor oferta. O sea que la curva va hacia derecha o izquierda. Y Izquierda. hacia la izquierda. Ahí va justamente, bueno, hacia la izquierda. Bueno, y ante la hasta ante la reducción de la oferta hacia la izquierda, ¿qué termina pasando con el precio y con la cantidad dentro del mercado? Y Sube. va a aumentar el precio. Va a aumentar el precio y se vende Aumentar el más o precio. menos que antes. ¿Cómo? Se vende más o menos que antes. Y no, se va a vender menos. Se va a vender Bien, menos. Los ahí precios se está. van a vender menos. Exacto. ¿Tá? Si vamos, bueno, ahí el gráfico, ¿sí? Con el desplazamiento justamente de la curva de oferta hacia la izquierda, lo que termina observándose en el mercado es que el precio va a aumentar, ¿sí? Y la cantidad que se transa en el nuevo equilibrio va a ser menor. ¿Tá? Eso es el impacto, bueno, que tendría en el mercado de frutillas. ¿Tá? Menor cantidad transada, vendida dentro del mercado, aún mayor este precio. Y el impacto, bueno, lo vería allí en la oferta en el mercado. Vamos al tercero. Una campaña publicitaria a favor del consumo de té en el mercado de té. Bueno, Afecta sobre la demanda. Ahí está, afecta ah, justamente la demanda, se estimula sí. la demanda y por lo tanto ahí va a aumentar, ¿sí?, la cantidad demandada, bueno, de ese bien. ¿Tá? Ese impacto, ¿qué va a hacer con los precios y con las cantidades que se vendan? Se va a vender más. Se va a vender Bien, más. Sí. se va a vender más dentro del mercado. ¿Tá? Que es lo que tiene, bueno, graficado allí, caso 3 ahí. ¿Tá? Es esa. Ahí va. Puedo observar justamente, bueno, un desplazamiento hacia la derecha, en este caso la A la demanda, derecha. donde, bueno, observo que la cantidad que se transa va a ser mayor, ¿sí? Y el precio de equilibrio también sería mayor. Acá, dame la bolsa. Bueno, y el último, una disminución de los costos de producción de cubiertas en el mercado de cubiertas. Aumenta la oferta. Bien, esto impacta, ahí está, los costos de producción en la oferta, y en la medida que los costos bajen, voy a poder ofrecer justamente una mayor cantidad, ¿no? O sea que acá habría un aumento de la oferta, y ante el aumento de la oferta, la curva, ¿tá?, se va a desplazar hacia la derecha en ese caso. Que al desplazarse, ¿no?, hacia la derecha y la curva de oferta, lo que termina pasando, bueno, es que la cantidad que se va a transar en el mercado va a ser, bueno, mayor y que el precio, bueno, tendería a bajar con respecto, bueno, al equilibrio anterior que uno tenía dentro del mercado. ¿Ah? Bien. Bien. ¿Ah? O sea que